Dios te bendiga, amado, que me escuchas en esta hora. Griego, hebreo o tener oídos para oír. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Hay veces que yo estudio la Biblia y encuentro pasajes bíblicos que necesito confirmación de lo que estoy leyendo. Pues a veces consulto diferentes Biblias en diferentes lenguajes, inglés, español, diferentes Biblias viejas que son más antiguas. Pero también hay momentos donde busco un diccionario que me diga cuál es la palabra original en griego o hebreo y me dé diferentes definiciones. Eso todo lo hago yo a veces buscando claridad de algún pasaje. Y pienso que es prudente hacerlo, porque de otras maneras tú simplemente estás confiando en un traductor que tradujo la Biblia que estás leyendo. Sin embargo, hago este video y hablo de este tema para ayudar a los hermanos a que no pongan su confianza en buscar qué es lo que dice el griego y el hebreo por encima de lo que el Espíritu les revela a su espíritu. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios se comunica a tu espíritu. El Espíritu de Dios vino a dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. A decirnos quién Él es, cómo Él es. Él es la palabra, entonces el Espíritu nos revela la palabra a nuestro corazón. Y si uno le pone mucha confianza a lo que dice un diccionario griego o hebreo, tú puedes hasta resistir lo que el Espíritu te quiere enseñar. Es un peligro grandísimo porque Él es nuestro rabí, Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseña, el que nos revela. Él vino a dar testimonio de las palabras de Dios. Yo quiero compartir contigo algo en la Biblia, a ver si puedo dejar en claro el misterio que hay con esto de las Escrituras. Las Escrituras es un libro espiritual y en realidad no se puede tratar como cualquier libro común. Los judíos llevaban toda su vida escudriñando las Escrituras, toda su vida siendo enseñados por tremendos estudiosos de la Biblia. Y ellos estudiaban la Biblia en su propio lenguaje. Subraya eso. No es como nosotros que tenemos una interpretación al español. Ellos tenían la escritura en su propio lenguaje natural que venían practicando desde chiquito. Es verdad que los lenguajes cambian al pasar de los tiempos un poco, pero tú me entiendes que ellos eran los más cercanos a entender el lenguaje de las escrituras en aquel tiempo. Si alguien podía entender el hebreo que se usaba en las escrituras de aquel tiempo, eran ellos. Ellos no tenían necesidad de buscar un diccionario ni de buscar a alguien que le explicara lo que esa palabra quiere decir en hebreo o en arameo. Nada, ellos no tenían esa necesidad porque ese es su lenguaje natural. Sin embargo, fíjate que ellos, sabiendo tanto hebreo, no entendían las escrituras.
Jesucristo mismo le dice a maestros de Israel, escribas y gente que eran príncipes en Israel, saduceos, fariseos, gente que estaban todo el tiempo estudiando las escrituras. Dice, vosotros ignoráis las escrituras. Eso es un ejemplo, mi hermano, que lo que garantiza que nosotros entendamos la escritura no es que tú entiendas el lenguaje natural, la letra, las definiciones de palabras. Eso no es lo que nos da la revelación. La escritura Dios la puso de una manera que eso está como escondido. Las escrituras son como una parábola. Y las parábolas se le dicen para que los entendidos entiendan y los que no son entendidos no entiendan. O sea que las escrituras es para un grupo exclusivo. Es para los hijos de Dios. Para que los hijos se nutran y coman. Hay algunos que se salvan por la palabra y hay otros que se condenan por ella. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 43. Jesucristo hablando a algunos de estos judíos, que ellos decían que eran descendientes de Abraham, simiente de Abraham, hijos de Abraham, gente que nunca dejaron de practicar esa tradición judaica, de seguir las tradiciones, seguir la ley, las escrituras. A esta gente Jesús le está hablando. Y mira lo que dice Jesucristo a esta gente. Juan 8, 43. Él les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es una pregunta que él les hace a gente que él está hablando el mismo idioma de ellos. Él está hablando el mismo idioma de ellos, el lenguaje natural, igual que yo te estoy hablando español, pues Jesucristo le estaba hablando a ellos en el lenguaje que ellos mejor podían entender. Sin embargo, Jesucristo podía discernir que ellos no entendían. Jesucristo sabía que ellos no entendían y no podían entender. Entonces él le hace la pregunta, después que Jesús le habla muchas cosas a ellos, él le dice, les pregunta esto, ¿por qué es que no entendéis mi lenguaje? Te ve la lengua, lo que él habla. Y estaba hablándole en la lengua de ellos, en el mismo lenguaje de ellos, pero no entendían. Jesús dice, oye, ¿por qué es que ustedes no me pueden entender si le estoy hablando en el lenguaje de ustedes? Y el mismo Jesucristo le contesta. Sigue diciendo ese mismo verso 43. Jesús les contesta, es porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis. ¿Por qué ellos no van a poder escuchar la palabra? Si están parados frente a él, él les está hablando cara a cara, boca a boca, y ellos tienen la facultad de oír y de hablar. No son mudos ni sordos. Tenía una conversación con ellos. ¿Qué puede ser que cause que esta gente ni entiendan el lenguaje de Jesús, ni tampoco puedan escuchar la palabra de Jesús? ¿Qué es lo que está pasando? Es bien sencillo. Ellos no tenían oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. El apóstol Juan dice, los que son de Dios nos oyen. Los que no son de Dios no nos oyen. No pueden escuchar, no pueden oír, no pueden recibir, porque el espíritu que está en esa palabra es el Espíritu Santo. Y el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No lo puede recibir porque ellos son carne y la carne es contra el Espíritu Santo. En otro lugar, Jesucristo habla y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto es una declaración
profética de parte de Jesucristo. Esto no puede ser quebrantado. La escritura no puede ser quebrantada. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cualquiera que no puede oír la voz de Jesús está declarando que él no es oveja de él. Este es el misterio que hay en las escrituras. Solamente por el Espíritu se te puede ser revelado el significado de las escrituras. La escritura contiene una letra. Esa letra cualquier ser humano la puede leer. Pero detrás de esa letra hay un espíritu. Y solamente los que están en el espíritu pueden recibir ese espíritu. El que está en la carne resiste el espíritu de la palabra. No lo puede recibir. Cristo lo dijo y él no puede mentir. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo, mi hermano? Yo estudio la Biblia, estudio a veces un poquito de lo que dicen los diccionarios griego y hebreo. Es para ayudar mi humanidad. Es para ayudar mi intelecto humano. A veces yo quiero confirmar algo, hay algo que no es fácil de entenderlo, quiero confirmar la traducción que estoy leyendo, la interpretación que los traductores le dieron a la versión que tengo. Quiero confirmar que eso está bien. Busco diferentes versiones y a veces busco diccionarios del griego y el hebreo. Sin embargo, yo sé que yo no puedo poner mi confianza en eso. Es simplemente una herramienta. El Espíritu Santo puede utilizar esa herramienta y hablarme a través de ella si Él quiere. Pero si Él no lo hace, por más que yo lea esos diccionarios y esas definiciones del griego y el hebreo, yo no puedo escuchar la palabra. Él me tiene que dar el oído para oír en ese momento. Aún a los verdaderos discípulos de Dios, hubieron momentos donde su corazón no percibía lo que Jesucristo les quería explicar. A veces Él le hablaba en parábola y ellos todavía se quedaban un poquito turbados. Y Jesús tenía que volver a explicarle. Así somos nosotros también a veces. Pero más bien lo que quiero hablar en esto es, mi hermano, yo veo que hay muchos cristianos que se están dando la tarea de cuestionar la Biblia con el griego, el hebreo, el arameo, el latín, tantas cosas. No son malas por sí mismos, nada es inmundo por sí mismo. Pero no pongas tu confianza en eso, jamás, porque vas a ofender al Espíritu Santo. Aprende a confiar en Él. Aprende a leer la Escritura y a estar seguro que hay un Espíritu que ha venido del cielo que va a estar contigo iluminándote. Lee las Escrituras de una forma devocional, queriéndote acercar al Señor, que Dios te hable. Léela y tú deja ver qué Dios me dice. Y van a haber momentos que de momento como que el Espíritu resalta alguna escritura. Y tú vas a ver algo que nunca habías visto en tu vida. Y en tu espíritu hay una confirmación, un testimonio de que eso es así. Y eso va a suceder sin tú nunca haber tocado un diccionario griego ni hebreo. Si tú le crees a esa inspiración del Espíritu en tu vida, el Espíritu se pone contento porque tú le estás creyendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tienes fe, ahí agradas a Dios. Y no te digo que no puedas confirmar lo que sentiste, lo que viste. No hay problema. Siempre y cuando mantengas tu fe en la revelación del Espíritu. Mira una vez más cómo Jesucristo revela esto de una forma tan sencilla. A gente que hablaba su lenguaje, Él les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
Ellos no sabían cómo contestar esa pregunta. Es como si yo te preguntara a ti ahora mismo, ¿por qué tú no entiendes mi español? ¿Qué es lo que te pasa? Pues mira cómo Jesús responde. Es porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué uno no puede escuchar? Simplemente, la palabra es espíritu. Y para escuchar el espíritu hay que tener oídos espirituales. No esta oreja de carne. Y por eso es que la Biblia en varios lugares dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu dice. Todo el mundo tiene oído, pero espiritualmente solamente algunos tienen el oído para oír lo que dice el espíritu. Hay un oído espiritual dentro de nuestro espíritu. Eso ha sido circuncidado en el nuevo nacimiento para que uno pueda oír la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que mi hermano, te exhorto a que profundices un poco más con el Señor de la palabra. Te acerques más a Él en el Espíritu, aprendiendo a confiar más en Él y no tanto en las herramientas que Él ha permitido que los hombres tengan. No hay nada mejor que la vida en el Espíritu. No hay nada mejor que aprender a confiar en la voz del Espíritu. No hay nada mejor que ser enseñado, no por hombres, sino más bien por el Espíritu de verdad, el Consolador enviado del cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.